bien, muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar unidos en este día tan especial, o más bien en este segundo día de formación diocesana. En esta segunda etapa de formación, nosotros hemos querido pues tomar como punto de apoyo el lema que nos regaló el Papa Francisco para este año jubilar. Peregrinos de esperanza, estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Y el día de ayer, concretamente, compartíamos algunos elementos como, ¿verdad? Monseñor nos hacía una exposición sobre la salud de una parroquia, así le llamaba, compartíamos, donde nos hablaba sobre los rasgos de una parroquia renovada. También el día de ayer compartimos pues con el padre Jairo las grandes llamadas en el año jubilar, ¿verdad? 2025. Y también pues exponíamos un poquito los grandes ejes de acción del Plan Diocesano de Evangelización de nuestra diócesis. Pues bien, ayer fue un día muy bonito, una noche muy bonita. Y hoy continuamos de manera especial pues con este trabajo. Dentro de los objetivos, pues el objetivo que queremos responder esta noche es aquel que dice formarnos sobre la exhortación apostólica Dilexit Nos, corazón y misericordia. Y en un momentito, pues vamos a entrar en este tema. Por eso, como siempre lo hacemos cuando iniciamos cualquier reunión, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a entrar en un momento de oración. Oración al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un corazón que camina con nosotros. Del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos.
En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El corazón de Jesús es cercanía, compasión y ternura. Es el lugar donde todo se une, nuestras dudas, alegrías y dolores. Sin corazón, el mundo se vuelve frío y vacío, pero con el corazón de Cristo, la vida recupera sentido, esperanza y amor. Por eso, ante Él, podemos repetir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señor Jesús, corazón lleno de amor humano y divino, mira con ternura a nuestra diócesis de Alajuela, que camina como peregrina de esperanza. Bendice a nuestros obispos, sacerdotes, consagrados y fieles laicos. Que cada familia sea un hogar de fe, cada joven un testigo valiente de tu amor, cada anciano un guardián de la memoria viva del Evangelio. Haz que tu corazón sea nuestra fuerza en la misión, nuestra luz en la dificultad y nuestra paz en medio de las pruebas. Sagrado Corazón de Jesús, abraza con tu bendición a la diócesis de Alajuela, para que unida en tu amor sea siempre signo de alegría, misericordia y esperanza. Amén. Bien, entonces la encíclica Dilexi Nos, que es sobre la que vamos a hablar en esta noche, efectivamente es la última encíclica del Papa Francisco. Es sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Vean la fecha, 24 de octubre del 2024. Efectivamente fue de lo último que nos dejó su testamento prácticamente. La expresión Dilexi Nos significa exactamente eso: nos amó, nos amó. Para hablar del corazón de Jesús tenemos que hablar del amor de Dios, de cuánto nos amó Dios. Y esta frase nos amó está tomada de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 37. En ese contexto, todos conocemos ese texto tan bonito, ¿verdad? San Pablo nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, inspirado en ese texto, pues está el nombre de la encíclica. ¿Por qué San Pablo dice esto, verdad? ¿Por qué nos propone este amor de Dios de esta forma? Pues porque Cristo lo había dicho y porque lo había demostrado. ¿Dónde había dicho Cristo que nos amaba? Bueno, solo para referenciar así un texto de la Sagrada Escritura, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, acordémonos aquel texto donde Cristo dice: como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. Dice por ahí un sacerdote que escuchaba el otro día que aquí en este texto hay como un efecto billar. Un efecto billar es que, ¿verdad? Una pelotita toca la otra y la otra entonces se mueve. Algo así pasó con el tema del amor. Dice Cristo: como el Padre me amó, el primero que se sintió amado por el Padre fue el mismo Cristo. Así yo los he amado, ¿ok? Permanezcan en mi amor. Efecto billar. Dios que ama al Hijo, el Hijo que nos ama a nosotros, nosotros que estamos llamados entonces también a amar a los demás. Ahí lo dijo Cristo. Cristo dijo ahí que nos amaba, pero Cristo también demostró que nos amaba. ¿Dónde lo demostró? Bueno, hay un gesto especial que conmemoramos cada Jueves Santo, cuando en el capítulo 13 de San Juan dice el evangelista: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y entonces realiza el gesto del lavatorio de los pies, que es signo evidente, junto con la Eucaristía,
de lo que va a realizar en la cruz. Ya lo vamos a decir ahora, que es el punto máximo del amor de Dios. Entonces, esta es la carta a la que nos vamos a acercar. Es una carta que nos habla sobre el amor, o sea, lo esencial de la vida cristiana. Recordémonos aquel maestro de la ley que le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento principal y Jesús dijo, amar a Dios, amar al prójimo. Bueno, la respuesta se la da el maestro de la ley. Jesús le dice, es eso, haz esto y vivirás. En el amor se concentra entonces lo que es la vida cristiana. Por eso es tan importante, pienso, la encíclica que nos regaló el Papa. Bueno, es una noche en la que quisiéramos desarrollar estos puntitos, algunos con mayor profundidad que otros. No se asusten, tampoco vamos a durar muchísimo, esperemos que no. Algunos puntos los vamos a nada más mencionar, otros sí vamos a ir un poco más adelante. Vamos a hablar del contexto de la carta, o sea, qué es lo que está detrás de la carta. Toda carta tiene un contexto. Eso pasa, por ejemplo, en la Sagrada Escritura también. Tenemos que entender qué es lo que hay alrededor, que hace que el autor se sienta movido a escribir esa carta. La relación de esta carta con las encíclicas anteriores que el Papa tiene, los fundamentos de la carta, o sea, cuáles son como los principales, la principal bibliografía, las fuentes que el Papa consulta, la estructura de la encíclica, cómo está estructurada, muy sencillita, son 5 capítulos o 5 partes. El mensaje principal o hilo conductor, que esto es lo que nos va a ayudar en esta noche a intentar pues acercarnos a la carta, ese análisis de la carta desde el hilo conductor, para terminar con unas consecuencias pastorales, que esto último, y lo hablaba con el padre Limar ahora en la tarde, pues yo voy a proponer a algunos hermanos, algunas consecuencias pastorales, pero creo que le corresponde también a cada parroquia, a cada grupo, en fin, a cada diaconía, pues hacer una reflexión al respecto. A partir de esta carta, pastoralmente, ¿cómo nos tenemos que mover? ¿Qué es lo que el Señor nos propone a través del Papa para que tomemos en cuenta esto en nuestra pastoral? Bien, entonces vamos al primer elemento, al primer puntito, el contexto de la carta. Efectivamente, en el 22º año de su pontificado, el 24 de octubre del 2024, el Papa nos dejó esta última encíclica. Y el contexto de ese año, que es el año reciente, y junto con este año, es el contexto que nosotros conocemos. O sea, en general, ¿qué vemos en el mundo? Vemos guerras, consumismo, desigualdades y un ritmo deshumanizante de la tecnología. Estos 4 puntitos que están allí, el Papa los menciona en la carta, tal vez no con una amplia profundidad, no es que los amplía muchísimo, pero los menciona. Es lo que está detrás, lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver estos elementos que están aquí, le van a permitir al Papa decir exactamente que al mundo le falta corazón. Ya vamos a ver en qué momento lo dice. En general habla de ese contexto. Pero en particular, el Papa sí se mete con un contexto muy interesante, sobre todo que nos puede estar afectando a nivel de iglesia, y es este contexto de la secularización o formas de religiosidad sin Dios. La secularización es el mundo que quiere sacar a Dios de la vida, y lo otro es religiosidad sin Dios, formas de espiritualidad, pero sin ninguna referencia a Dios. Esto es muy, muy peligroso, efectivamente, y es también lo que dice el Papa, estamos entonces viendo en el mundo. Y a nivel de iglesia, el Papa nos habla de un contexto también peligroso en el que podemos caer, que es lo que se llama el dualismo jansenista y una fe desencarnada. Vamos a ver cómo se come esto del dualismo jansenista. El jansenismo fue un movimiento herético del siglo XV-XVI más o menos. Debe su nombre a Jansenio, Cornelio Jansenio, que fue el que lo plantea, nace en el contexto francés, donde básicamente lo que dice es que la naturaleza humana es algo que perdido prácticamente. Es una forma o una visión muy pesimista de la naturaleza humana, al punto de decir que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Eh, entonces, vean ustedes que es una visión muy pesimista de la vida y de lo que es el ser humano. Es irnos como al extremo, ¿verdad? Eliminando prácticamente nuestra libertad. Y eso hace también que caigamos en dice, una fe desencarnada. Una fe desencarnada es una fe en donde
pues intentamos tal vez vivir la vida, pero sin que la fe tenga como una incidencia directa en las distintas realidades en las que nosotros nos desenvolvemos. Y esto también es bastante peligroso. Y la otra situación que el Papa ve a lo interno de la Iglesia sobre esta fe desencarnada, a propósito, lo menciona en el número 88. Yo quisiera aquí, algunos números los vamos a leer, les he subrayado, puesto en negrita algunas cosas, pero puede ser que nos llame la atención otras, porque me parece que ciertos números nos pueden ir como ayudando. Y esto sí lo que el Papa ve un poco ya más a nivel de iglesia. Entonces, vean, el contexto es lo que vemos a nivel mundial, la situación a nivel religioso en el mundo y lo que vemos en la iglesia. Entonces dice el Papa, comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas. Atención con esto. Reformas estructurales vacías de evangelio. Imagínense, o sea, intentar reformar algo, pero sin el evangelio, sin el centro. Organizaciones obsesivas, o sea, poner mucho como énfasis en la organización, en la planeación. Es importante la planeación, pero no en lo obsesivo. Proyectos mundanos, o sea, proyectos que no tienen que ver nada con Dios. Reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretenden imponer a todos. Entonces dice el Papa, esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe. O sea, lo importante, lo más esencial. Porque si le ponemos atención a esto, a lo externo, a lo estructural, a la organización, olvidamos la ternura de la fe, la entrega del servicio y el fervor de la misión, etcétera, etcétera. Se trata entonces, diciendo el Papa, de otra forma de engañoso trascendentalismo, igualmente desencarnado. O sea, pretender estar viviendo una fe, pero vaciada de lo esencial, de lo más importante. A esto es lo que el Papa llama una fe desencarnada y, insisto, es algo que es una observación sobre las comunidades y los pastores, según lo plantea el Papa Francisco de feliz memoria, ¿verdad? Que nos ha dejado destacar. Entonces, el contexto, tanto afuera como dentro, es esto, el peligro de caer en esta fe sin una raíz de la encarnación. Y a esta situación es a la que el Papa desea responder con esta encíclica del corazón de Jesús. En esta parte es donde el Papa hace el diagnóstico que ya vamos a ver, en donde le termina diciendo al mundo le está faltando corazón. O sea, porque cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de aquello que tiene que ver con la carne, con el corazón. Si el mundo está cayendo en todo esto, entonces al mundo le está faltando corazón, es lo que está diciendo el Papa. Bien. Segundo punto, ¿qué relación tiene esta carta con las otras encíclicas? Porque es muy importante aquí recoger un poco lo que el Papa Francisco nos dejó. Recordemos que el Papa nos regaló en el 2013 el Lumen Fidei, que era una encíclica sobre la fe, que era incluso como una continuación de algo que ya el Papa Benedicto estaba escribiendo. Se le dice una encíclica a cuatro manos. Luego ya nos regaló en el 2015 Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, del medio ambiente, y Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad y la vida social. Son las tres encíclicas anteriores a esta. Entonces, la pregunta es, ¿esta encíclica tiene que ver con estas otras? ¿Verdad? Y el Papa responde en el 2017, perdón, 217, de esta forma. Dice, lo expresado en este documento, dice el Papa, nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que, aquí es donde viene lo importante, bebiendo de ese amor, nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. Entonces, vean qué importante, o sea, en el fondo es lo primero que tenemos que hacer como cristianos, como seres humanos, como una humanidad es beber de este amor de Jesucristo, porque si no hacemos esto, no podemos sentirnos hermanos, ni cuidar, ni entender la importancia de nuestra casa común, de nuestro planeta, que son los temas de las otras dos encíclicas. Entonces, esta es la relación. El mismo Papa nos regala este número 217 al final ya de esta encíclica para hablar de esta relación. Entonces, lo propio de Dilexios es que regresa al centro de la espiritualidad cristiana.
al centro de la espiritualidad cristiana, que es el corazón de Cristo como respuesta en tiempos de crisis, más allá de cualquier otra cosa que podamos hacer. Lo primero es regresar al centro de la espiritualidad cristiana. Por otra parte, si intentamos hacer también alguna otra relación con las encíclicas anteriores, la primera nos hablaba sobre la fe, y se ve complementada con esta que tiene que ver con el amor. Además, estamos en el año jubilar de la esperanza, convocado por el Papa Francisco. Entonces, fíjense que también terminamos aquí con una visión de las virtudes teologales en el magisterio del Papa Francisco de una manera muy, muy interesante. Ok, entonces esa es la relación de estas encíclicas con las anteriores. ¿Qué fundamentación bibliográfica o fuentes tenemos en esta encíclica? Si nos vamos al final del documento, se puede conseguir fácilmente en Internet. Si todavía no lo tenemos en verdad en físico, en Internet fácilmente se encuentra. Al final están todas las referencias. Yo nada más saco aquí algunas que son como las que más se presentan, las que más están ahí repitiéndose. Por ejemplo, el Papa, además de la Sagrada Escritura, que es una fuente muy grande en esta encíclica, que lo vamos a ver, va a estar mencionando el Concilio Vaticano II, sobre todo con algunas constituciones apostólicas, Gaudium et Spes y algunas otras, y otros concilios de la Iglesia, pero Vaticano II los cita como 5 veces. Luego hay otra carta o encíclica que el Papa va a citar mucho, que es la carta de Pío XII, Auretis Aquas. Esta carta es sobre el corazón de Jesús. El Papa Pío XII nos la regaló en 1956. Al menos 11 veces, de lo que yo pude ver, el Papa cita esta carta dentro de Dilexi Nos. Menciona mucho el catecismo de la Iglesia, va a hacer referencia también a muchos escritos de santos, eh, santos que va a citar dentro de la encíclica que van a ser cruciales en la devoción al corazón de Jesús. Ahorita vamos a mencionar cuáles, pero ya ustedes imaginarán algunos, ¿verdad? Unos muy famosos, otros tal vez que no sabíamos que hablaban sobre el corazón de Jesús, también tienen algunas referencias. Y menciona también a otros papas como Pío VI, León XIII. Vamos a escuchar una cita muy importante de León XIII, de Juan Pablo II también, sobre todo hacia el final, con un tema crucial de Benedicto XVI. Menciona a otros teólogos y padres de la Iglesia y menciona también al filósofo Martin Heidegger, además de los filósofos de la antigüedad. Pero este Martin Heidegger es del siglo pasado, filósofo alemán, sobre todo con la importancia de lo que es el afecto, ¿verdad? Martin Heidegger va a hacer ahí algún aporte que el Papa pues, 4 puntos, o el cuarto aspecto, la estructura de la carta. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en esta carta de Lexi? Nos vamos a encontrarnos que la carta tiene 220 numerales. A nivel de los documentos magisteriales, hay siempre una numeración. Cada numeración nos dice algo, es como decir que este párrafo tiene un temita, este otro tema, y así vamos avanzando. Entonces, hay 220 numerales en esta carta, dividido en 5 capítulos. Y estos son los capítulos. El primero es la importancia del corazón. De aquí pasa a hablar luego de gestos y palabras de amor. Luego nos habla de este es el corazón que tanto amó, obviamente ya presentándonos el corazón de Jesús, como un amor también que da de beber. Ya vamos a ver por qué, sobre todo por la cuestión de una fuente que es inagotable de amor, por eso es un amor que da de beber, para caer entonces a la parte más práctica que sería amor por amor. Y ahí es donde entonces ya la encíclica nos hablaría de las consecuencias para nuestra vida personal y nuestra vida pastoral, por supuesto. Amor por amor. ¿Qué tocaría hacer a partir de esto que vamos entonces descubriendo? Quisiera que mencionara algún subtemita que vemos en cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo, donde se nos habla de la importancia del corazón, entonces el Papa nos va a hablar del corazón como centro de la persona y de la relación con Dios. Eso va a ser muy importante. Luego va a criticar a la sociedad sin corazón. Ya vimos por qué. El contexto como que nos lo deja claro. Ver el contexto nos permite decir que hay una sociedad que está sin corazón porque está cayendo en superficialidad, en consumismo y en una pérdida de humanidad. Las guerras son eso, una pérdida de humanidad, una pérdida de corazón.
Y luego entonces hace un llamado a recuperar la interioridad y la compasión. O sea, la interioridad, el volvernos hacia nosotros y la compasión como ese sentimiento fundamental para poder actuar. Lo que puede mover al mundo a hacer algo distinto es la compasión, ¿verdad? Recordemos gesto, aquel texto del buen samaritano, donde el buen samaritano hace algo por el hombre herido justo porque sintió compasión, mientras que los otros dos lo vieron y pasaron de largo. Entonces, es muy importante la compasión. Entonces, en el número dos, subrayo esto que dice aquí: necesitamos recuperar la importancia del corazón. Así lo dice el Papa entonces en este primer capítulo. En el segundo capítulo nos va a hablar de los gestos y palabras de amor. Entonces nos va a decir que Jesús revela el amor del Padre en gestos concretos, con los más pequeños, los pobres, los marginados. Nos va a hablar de algunos ejemplos bíblicos como la samaritana y Nicodemo. Son encuentros de corazón a corazón, de cara a cara. En esos encuentros Jesús llega al corazón de la otra persona a través de las palabras, ¿verdad? Pero también los gestos, como la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que hace primero Jesús antes de la multiplicación de los panes? Siente compasión de la gente porque andaban en descampado, porque no tenían que comer, y esto lo mueve a hacer ese gesto. Ese gesto lo hace por amor, ¿verdad? Es el amor lo que lo mueve a hacer. Entonces nos habla de que el amor no es teoría, sino práctica cotidiana. O sea, que tiene que traducirse entonces en hechos concretos de amor. Y aquí ya en el número 32 de este capítulo nos va presentando el corazón de Jesús. Dice aquí en el número 32, el corazón de Cristo que simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio. Allí está el origen de nuestra. Entonces, repito, cuando hablamos de Dilexi Nos, el Papa lo que nos está proponiendo es lo esencial de nuestra fe, tanto el tema del amor como el anuncio del amor. En el tercer capítulo, entonces, nos presenta ya un poquito más lo que es la devoción al corazón de Jesús y se va metiendo ya el Papa, ¿verdad? En el tema de esta devoción. Entonces, primero hace una resonancia de la tradición, recordando lo que dice Pío XII, toda esta encíclica que les hablaba, Auretis Aquas, ¿verdad? De Pío XII, donde se habla de la devoción al corazón de Jesús. Se nos habla del corazón de Cristo como símbolo total de su persona y de su entrega. Vean cómo lo dice en el número 48. Es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Entonces, es un signo para hablar del amor de Dios. Ese es el corazón de Jesús. Ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, este número 48, de cómo no es un órgano lo que nosotros, la devoción no es a un órgano, sino que el órgano que lo recuerda es el amor del Señor, ¿verdad? Porque no es el corazón solito, es la persona entera de Jesús, por supuesto. El corazón es el símbolo para hablar de eso. Y entonces termina también en este tercer capítulo hablándonos o invitándonos a descubrir esta espiritualidad, no como devoción piadosa marginal. Devoción piadosa marginal es como una devoción más, ¿verdad? Sino como centro del cristianismo. Centro del cristianismo, esta devoción al corazón de Jesús es lo esencial de la vida cristiana. En el capítulo 4 nos habla del amor que da de beber, así lo titula. Entonces nos va a hablar aquí de la imagen de la herida del costado de Cristo. Ya vamos a ir a esta imagen y lo vamos a profundizar un poco porque nos habla de que en esta imagen tenemos ahí concentrada, digámoslo así, el inicio de la devoción al corazón de Jesús. Antes de hablar del corazón de Jesús, la iglesia primero habló de la herida del costado abierto de Cristo. Esto es lo primero desde el punto de vista bíblico. Luego esta espiritualidad del corazón de Jesús como un pozo inagotable, o sea, no se acaba el amor y el consuelo, y la conexión con la sede espiritual de la humanidad contemporánea. Para ello, entonces, dice el Papa, hay que volver a las escrituras, a la tradición viva de la Iglesia, para poder descubrir este pozo inagotable de amor y de consuelo. Hay aquí mucha referencia a la Sagrada Escritura y a textos que son fundamentales también. Y el último capítulo, Amor por Amor, nos va a hablar entonces de la respuesta del cristiano, amar como Cristo nos ama, de la dimensión comunitaria y misionera, ya aquí vamos a la parte más práctica, de algunos ejemplos de testigos del amor radical como Teresa de Lisieux y Carlos de Foucault, y de cómo el corazón de Jesús inspira la misión de hoy.
incluso proponiéndonos el ejemplo de hay la referencia al 164 en el sentido de que sabernos amados y depositar toda la confianza en ese amor no significa anular todas nuestras capacidades de entrega. En otras palabras, decir que Dios me ama no nos tiene que hacer como cruzarnos de brazos. Dios me ama y listo. No, eso implica que más bien nosotros nos pongamos en camino de amor también hacia los demás. Por eso dice, no significa anular nuestras capacidades de entrega. Dios me ama para que pueda también amar. Efecto Villar, como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Guardando los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues amar a Dios y amar al prójimo. Entonces vean cómo todo esto cierra, ¿verdad? En el mismo. Bueno, esto era una pincelada de los capítulos. Para ahondar un poco más en esto, pues yo sí les invitaría, ojalá pues ir un poco al texto porque es amplio, como les digo, son 220 numerales. Tal vez les quedó por ahí algún temita que sea, ay, qué bonito profundizar en esto. Bueno, pues habría que ir un poco más al texto para poder eh, ver qué es lo que dice el Papa al respecto. Invitados entonces a la lectura, que obviamente aquí no vamos a poder abarcarlo todo en este encuentro que tenemos de formación, nada más acercarnos a lo que es. Entonces, dicho eso, ¿cuál es el mensaje principal y si podríamos decir el hilo conductor de esta carta? Esto va a ser importante para la forma en cómo la vamos a abordar. Mensaje principal. Entonces, lo quise sintetizar así. Partiendo del significado de lo que es el corazón como centro unificador de la persona, ya vamos a ver por qué el Papa dice que es eso, es el centro que unifica, nos lleva a profundizar primero en cómo el mundo ha perdido ese centro y está sin corazón. Y por eso es necesario volver al corazón de Jesús. Allí descubrimos en el corazón de Jesús que nos amó con un corazón, con su corazón humano y divino, mediante gestos y palabras. Dicha revelación está explícita en la misma palabra de Dios y luego vivida y profundizada en la espiritualidad cristiana con el aporte de místicos y santos e incluso a través de la misma piedad popular. Entonces, esta devoción se la debemos también mucho la profundización al aporte de místicos y de santos. La gran respuesta a este amor del Señor es nuestro propio amor expresado en el deseo de consolarlo, la compunción, la reparación, ya vamos a hablar de eso, y el compromiso social y misionero. Evidentemente que nos tiene que enviar a eso. Por eso es imposible experimentar este amor y no comunicar. Ese sería el mensaje principal. O sea, nos habla del corazón de Jesús o una síntesis de lo que es la encíclica de esta forma, ¿verdad? Como centro unificador, volver a Él para que a partir de eso el mundo vuelva a tener centro y nosotros nos sintamos entonces invitados a la misión desde el amor de Dios, no desde el compromiso, no porque me toca, no porque ni modo, ya es costumbre, ¿no? Es porque nos sentimos amados. O sea, si sirvo en la parroquia, si llevo adelante esta acción, es porque me siento amado. A eso es lo que mueve justamente la reflexión del Papa en esta encíclica. Por ahí es donde el Papa quiere llevarnos en ese sentido. Si quisiéramos buscar un hilo conductor en la carta, o sea, cómo acercarnos a ella, entonces lo podríamos plantear así, ¿verdad? Este método, yo sé que lo conocemos bien, es el método ver, juzgar, actuar, es el método teológico pastoral, que también le podemos entonces llamar discernimiento evangélico, sobre todo cuando está presente la oración, que es la que nos permite discernir. ¿Y por qué lo podemos decir así de esta forma? Que este es el hilo conductor, porque el Papa primero, ya lo hemos ido viendo en los capítulos, primero hace un diagnóstico de la realidad. O sea, dice que el mundo está sin corazón. Este es el ver, este es el ver. Es muy importante porque parte de la realidad. ¿Ya? Antes de proponernos la devoción, primero parte de la realidad. Luego entonces, ¿cómo se ilumina esa realidad? Hay que ir al centro cristológico, o sea, hay que proponer otra vez el corazón de Jesús, ir al corazón de Jesús, al centro. Aquí ya tenemos que irnos pensando, ¿verdad? ¿Es Jesús el centro de todas nuestras actividades? ¿Es el centro él? Eso es lo que está diciendo el Papa, hay que volver a ese centro, que es el corazón de Jesús. Actuar para dar una respuesta práctica de amor.
de un amor que transforma. Entonces, ver, juzgar y actuar. Viendo el mundo sin corazón, hay que volver al corazón de Jesús para dar una respuesta práctica. Este sería el hilo conductor, discernimiento evangélico. Y desde aquí es que yo les propongo entonces que podamos acercarnos a esta carta con este hilo conductor. Vamos a intentar entonces analizar esta carta desde este hilo conductor. Vamos entonces, vean ya por el punto sexto. Ven que yo les dije que algunos eran muy rápidos, ahora sí nos vamos a quedar un poco más en algunos de estos, porque es donde está un poco concentrado pues toda la riqueza de lo que es esta encíclica. Se me olvidó decir que una encíclica, para que recordemos esto, es un escrito solemne que el Papa regala a la Iglesia y al mundo sobre un tema en específico, un tema doctrinal, un tema particular sobre el que el Papa quiere que nosotros pues reflexionemos. Un escrito solemne, universal, eso es una encíclica. También está lo que se llama exhortaciones apostólicas, que tienen un tinte un poco más pastoral y a veces son resultado, por ejemplo, de un sínodo de los obispos. Bueno, no, la encíclica es más como cosecha del Papa, ¿verdad? Sí, puede ser que haga consultas, pero es más él, ¿verdad? Ese es el tema que yo quiero proponer. Por ahí hemos escuchado, escuché el otro día que el Papa León ya como que está trabajando en su primera encíclica y como que tiene que ver con el tema social, sobre todo por su nombre, ¿verdad? Que él bien lo dice, está en referencia a León XIII y toda aquella otra encíclica, Rerum Novarum, ¿verdad? Entonces, pues eso hace que él también como que vaya por ahí, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver con qué nos sorprende el Papa León. Pero el Papa Francisco nos regaló estas cuatro encíclicas, como ya vimos, esta última Dilecciones. Bueno, volvamos entonces. Hilo conductor, el hilo conductor. La primera parte, entonces, o el primer paso de este método, el juzgar y actuar, es esto, hacer un diagnóstico. Eh, y aquí, entonces, el Papa lo que hace es, después de decir que la antigüedad, o más bien, después de ver varios aspectos, entonces, en el número 22 voy a ir al final, porque es donde hace el diagnóstico, dice lo siguiente: por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras, con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países y con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. De una vez, ahí está el diagnóstico. Si fue que llevamos al mundo al doctor, entonces el Papa Francisco, esto fue lo que diagnosticó. El mundo está perdiendo el corazón. Estamos como en cuidados intensivos con respecto a esto, ¿verdad? Estamos perdiendo el corazón. Diagnóstico de la realidad. ¿Y por qué llega a ese diagnóstico? Bueno, porque él se da cuenta de que en la historia de la humanidad el corazón ha tenido una importancia fundamental y la estamos perdiendo. Entonces, aquí nos recuerda, por ejemplo, que en la antigüedad es el mundo griego y demás, el corazón era el centro unificador del ser humano, tanto en lo espiritual como en lo corporal. Entonces, por ejemplo, en el número 3 señala, ahí dice el Papa así, en el griego clásico el término cardia, que es lo que significa o de donde viene la palabra corazón, cardia, significa lo más interior de los seres humanos, animales y plantas. Entonces hace referencia a algunos autores, dice, en Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual. Entonces no es un tema solo físico. En Homero dice ya era un centro anímico y espiritual, tenía que ver con el alma. En Platón dice el corazón adquiere una función sintetizadora, o sea, hace síntesis en el hombre. Así advertimos, dice el Papa, desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades. O sea, como que yo tengo entonces cerebro y tengo las extremidades y tengo los órganos digestivos y entonces como que simplemente me unieron así, de forma, ¿verdad? Como una suma de capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador. ¿Y cuál es el centro unificador? El corazón. Ya esto lo decía el mundo clásico, es lo que dice el Papa Francisco en este número 3. Pero entonces también se va a la Biblia. Eso es en el primer capítulo, cuando está en el diagnóstico. Dice así, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cita ahí un texto de Hebreos.
De esta manera, dice, la Biblia nos habla de un núcleo, el corazón que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. O sea, la Biblia nos habla de que en el ser humano hay un núcleo fundamental. Y entonces aquí termina citando, no lo leo todo, ya Ramón ahora con la oración nos lo proponía, aquel texto de los discípulos de Maús. ¿Dónde es que los discípulos de Maús resolvieron el asunto de su desesperanza y de su tristeza? En el tema del corazón. Porque terminan diciendo, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Entonces, el Papa recuerda que en la Biblia ya también el corazón tenía una importancia fundamental. También, por ejemplo, nos cita, obviamente que estoy acercándome también a este método, verbo hacer actuar desde lo que el Papa cita de la Biblia. En el número 5 dice el Papa, para poner un ejemplo, habla del corazón como el lugar de la sinceridad. Dice, al mismo tiempo el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar y disimular. ¿Y cuál es el ejemplo que nos pone? El ejemplo de Sansón y Dalila. ¿Dónde se dio cuenta entonces Dalila que ya había llegado justamente al punto frágil de Sansón? Bueno, cuando Sansón le abre el corazón. Termina diciendo, solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. Entonces, es el lugar de la sinceridad también, el corazón, dice el Papa en este número 5 de Dilexinos. Se trata de aquello que no es en apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente. Entonces termina diciendo en el número 14, si el corazón es el centro unificador desde la antigüedad, si la Biblia nos habla de que es el núcleo, si es el lugar de la sinceridad, ojo, el número 14, vean lo que dice, se podría decir que en último término, yo soy mi corazón, porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. O sea, y entonces habla también de que lo que tenemos son encuentros de corazones, o sea, yo así como encuentro, me doy cuenta de que tengo un corazón, me doy cuenta de que el otro también tiene otro corazón, el corazón del otro también. Y habla aquí de algo que tiene que ver con inteligencia artificial, dice el Papa. El algoritmo en acto en el mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Ustedes han visto, ¿verdad? A veces que estamos buscando algo y ya como que la computadora sabe lo que estamos buscando. Es un tema interesante, ¿verdad? Hay varias teorías de por qué pasa eso. Bueno, eso, lo que pensamos, lo que a veces decidimos es como estándar, como que las máquinas saben, pero dice el Papa, son fácilmente predecibles y manipulables, no así el corazón, no así el corazón. El corazón es un misterio, ¿verdad? Ahí se fragua otro tipo de decisiones y de aspectos de la vida. Es lo que somos, como dice el Papa entonces aquí en este número 14. Muy interesante. Y termina en esta parte también del diagnóstico, hablando del papel en el corazón de María, el corazón en María, porque en María hay esta frase tan bonita de que guardaba todo en su corazón. Entonces, ella nos presenta el corazón o el ejemplo de que en el corazón se puede hacer síntesis de la vida, incluso llevar aquello que no entendemos para después entonces intentar unirlo, ¿verdad? Intentar unirlo. Y aquí está entonces este número 19 que nos habla del papel del corazón de María. No lo voy a leer, ahí se los dejo para avanzar un poquito más con el tema. Ahora, ¿por qué el corazón? Por qué el planteamiento del tema del corazón? Entonces aquí es donde el Papa cita a un filósofo alemán del siglo pasado, como les decía, Martin Heidegger, porque nos habla de que en el corazón es donde en realidad se llevan a cabo las cosas que realmente afectan al hombre. Entonces dice, para Heidegger, según la interpretación que hace de él un pensador actual, la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. O sea, ¿qué es lo que me mueve muchas veces como hacer reflexión, lo que nos hace actuar, aquello que me conmueve? Volvamos otra vez al ejemplo del buen samaritano. Es porque se conmovió, actuó. Es lo que dice Heidegger, ¿verdad? En el fondo. Y cita aquí a Heidegger.
El pensar, dice, tiene que haber sido conmovido antes de trabajar con conceptos o mientras trabaja con ellos, porque a veces puede ser que nos cueste que algo no, como que nos entenderlo, porque tal vez primero no ha pasado por el corazón. En el momento en que pasa por el corazón, como que ahora sí se nos puede hacer más fácil en la intelección también. Sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. Así lo dice Heidegger. La primera imagen mental sería la piel de gallina. Entonces, eso, lo que nos pone piel de gallina es lo que nos permite como avanzar un poco más. Lo primero que hace pensar y preguntar es la emoción profunda. Hasta aquí la cita de Heidegger. Entonces dice el Papa, y aquí es donde aparece el corazón, que es el que alberga los estados de ánimo y trabaja como un custodio del estado de ánimo. Entonces, esto es como una, digámoslo así, una justificación de por qué es tan importante el tema del corazón, ya no solo desde el punto de vista antiguo, desde la Biblia, sino hoy mismo, de cómo explicar que debe tener tanta importancia, porque solo aquello que me conmueve, incluso no es lo que me hace actuar, sino lo que me hace pensar y comprenderme, aquello que me conmueve, aquello que me eriza la piel, en el fondo, como dice aquí el Papa citando a. Entonces, viendo este diagnóstico que estamos aquí planteando, eh, viendo que al mundo le falta corazón, está perdiendo el corazón, entonces el planteamiento es este. Hay que volver al corazón. Hay que volver al corazón. ¿Y a cuál corazón? Segundo paso entonces del método, después del ver, juzgar, al corazón de Jesús. Dice el Papa en el número 31. En definitiva, este corazón sagrado es el principio unificador de la realidad, porque Cristo es el corazón del mundo. Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia. Y efectivamente, nosotros incluso, ¿verdad? Hablamos del antes de Cristo, después de Cristo. Esto fue lo que le dio el centro a la historia. Fue gracias a Él que gracias a él es historia de salvación, o sea, se convirtió no solo en historia de acontecimientos universales, sino historia de salvación. Gracias a que Cristo se encarnó con su corazón humano y divino en el mundo, gracias a eso, este mundo tiene un centro. Entonces, si se está perdiendo, hay que volver a este centro. Este es el, digamos, el principio que ilumina la encíclica que el Papa entonces nos regala, como les digo, en este hilo conductor que podemos ir ahí observando. Porque Cristo, dice el Papa, entonces nos hizo visible el amor de Dios. Cristo nos hizo visible el amor de Dios. Esto es muy bonito. Dice en el número 33. ¿Cómo nos ama Cristo? Es algo que Él no quiso explicarnos demasiado. Lo mostró en sus gestos. Viéndolo actuar, podemos descubrir cómo nos trata a cada uno de nosotros, aunque nos cueste percibirlo. Y sigue en el número 34. Se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, Él tiene otro nombre que es Emmanuel y significa Dios con nosotros. Cristo muestra, ojo, que Dios es proximidad, compasión y ternura. Entonces, al volver al centro, que es Cristo, que es el planteamiento de la encíclica, nos damos cuenta de que es que no solamente volvemos a Él como idea, nos damos cuenta de que Él nos ha mostrado el amor visible de Dios. Dios es proximidad, compasión y ternura. Eh, Incluso nos habla de algo muy bonito, ¿verdad, Papa? Cristo sabe la ciencia de las caricias. O sea, para decir que Dios es ternura, realmente podemos decir que Dios nos tocó, no solamente asumiendo nuestra humanidad, sino cuando ya entonces las personas se acercaban a él, Cristo le gustaba justamente acercarse con las caricias. Dice en el número 36, si él curaba a alguien, prefería acercarse. Jesús extendió la mano y lo tocó. Le tocó la mano, les tocó los ojos, ahí tienen la cita, ¿verdad? Y hasta se detenía a curar a los enfermos con su propia saliva, ¿verdad? De elementos muy palpables, como una madre, para que no lo sintieran ajeno a sus vidas, porque el Señor sabe la bella ciencia de las caricias. La ternura de Dios no nos ama de palabra,
Él se aproxima y estándonos cerca, nos da su amor con toda la ternura posible. Este fue un tema, lo sabemos bien, muy particular y muy recurrente en el Papa, el tema de la ternura de Dios. Bueno, pues aquí nos regala un ejemplo bien claro de en qué se trata esa ternura, las caricias de Dios para nuestra vida. ¿De qué manera, verdad? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros sepa descubrir en su vida cuáles son esas caricias de Dios, dónde ha sentido que Dios se ha acercado de forma así tan personal y tan real, que lo ha sentido así como estas personas del Evangelio, realmente así de cerca. ¿Qué nos dijo Jesús? Porque nos dice entonces que Cristo nos amó con gestos y palabras. Nos dijo entonces sus palabras, a través de sus palabras, que ninguna situación le era indiferente, ¿verdad? Que ninguna situación le era indiferente. Es evidente, leo aquí lo que está en negrita, que no le dejaban indiferente las preocupaciones y las angustias comunes de las personas, pero es que no solamente lo pensaba en su interior, qué tirada, estoy preocupado por aquella persona que no tiene que comer, no. Cristo que dijo, me da pena esta multitud, no tienen que comer, ¿verdad? Van a desfallecer en el camino y algunos han venido lejos. ¿Qué muestra esas palabras? Muestra exactamente su amor, muestra su ternura, muestra su cercanía. Entonces, los gestos y las palabras son las dos formas mediante las cuales descubrimos este amor de Dios. Y el punto máximo del amor de Dios es la cruz, es la cruz. Este número 46 es claro y es fundamental. Lo dice así. Todo lo dicho acerca de Jesús, ¿verdad? Si se mira superficialmente puede parecer mero romanticismo religioso. Tan claro que era papa directo, ¿verdad? Cuando hacía algunas de sus clases. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo. Encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Ojo, eso tenía que haberlo puesto como dicen, en negrita, letra 8000, no sé qué. Esta es la palabra de amor más elocuente. La palabra de amor más elocuente, la palabra de amor más fuerte para el mundo es la cruz de Jesús, porque ahí nos manifestó eh, al máximo su amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esto es de evangelio puro, es lo que está diciendo el Papa. O sea, a este mundo que le falta corazón, hay que volverlo al centro de la espiritualidad cristiana, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Muy bien. Entonces, estábamos con el tema del centro cristológico y llegamos a la cruz, ¿verdad? Que es la máxima manifestación del amor. Y es exactamente en la cruz donde está entonces el origen de la devoción al corazón de Jesús. Cruz es el centro de la historia, pero a la vez da origen entonces a la devoción al corazón de Jesús. ¿De qué manera? Bueno, dice el Papa en el número 101. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. Todo lo que el Señor nos ha dicho de que nos ama está allí concentrado. No es un amor que simplemente se declara. Atención, es fácil decir yo te amo, ¿verdad? Sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados. Es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo. Como enseñaba San Juan Pablo II, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la Iglesia a lo largo de toda su historia, pues desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz. ¿Por qué es importante decir esto en la encíclica? Porque a veces la devoción al corazón de Jesús la vemos muy referida solo, concretamente, lo digo así, a las apariciones que el corazón de Jesús le permitió a Santa Margarita María Coque, las visiones que ella tuvo. Y no, dice el Papa, en realidad esto pertenece a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de toda su historia, porque brota exactamente del costado abierto de Cristo. Esta es la imagen fundamental que da origen a esta devoción y que nos habla entonces de una fuente que no se agota. Con esto vamos a terminar, Dios mediante. Fue después que se pasó a la idea del corazón, dice en el número 109, el Papa. Poco a poco, el costado herido, donde reside el amor de Cristo,
del cual a su vez mana la vida de la gracia, ¿verdad? Salió sangre y agua, la vida que la iglesia necesitaba, fue asumiendo la figura del corazón, especialmente en la vida monástica. Se lo debemos un poco a los monjes. Entonces, en primer lugar, esta devoción al corazón de Jesús, cómo se pasó del costado abierto a la idea del corazón de Jesús. Y luego se va a difundir, por supuesto, ya como devoción al corazón con las experiencias místicas de, por cierto, bastantes mujeres. Aquí el Papa menciona a Santa Lucarda, Santa Matilde de Hackenborg, Santa Ángela del Foligno, Juliana de Norwich y finalmente, bueno, Santa Gertrudis, por cierto, ¿verdad? En la Lucis de la Abuela hay devoción, ¿verdad? Por la parroquia también que está allá en Grecia y demás. No sé si alguna otra diaconía o demás tiene de patrona. Y por supuesto, Santa Margarita María de Alacoque. Gracias a ellas, entonces, esto del corazón probablemente se volvió devoción. Pero antes de ser devoción, que nos quede claro que viene de la manifestación de Cristo en la cruz, de su costado abierto. De ahí es donde viene esta fuente inagotable. Aquí nos recuerda el Papa en el 119 que bajo el sano influjo de esta espiritualidad salesa, eh, de San Francisco de Sales se refiere, los acontecimientos de Pará y Lemonial tuvieron lugar a finales del siglo XVII. Santa Margarita María de Coque narró importantes apariciones entre finales de diciembre del 1673 y junio de 1675. Entonces, vean, a veces nos podemos como concentrar solo en esta parte de Santa Margarita, pero la devoción viene desde antes. Y esto es lo que el Papa quiere también recordarnos en esta encíclica, sin quitarle, por supuesto, todo el mérito a estas visiones de Santa Margarita que nos regalaron también cosas muy importantes, ya las vamos a ver. Ahora, ¿cómo entender entonces lo del corazón? ¿Cómo? De este centro que es Cristo, costado abierto, llegamos al corazón. ¿Cómo entender el tema del corazón? Y aquí eso yo les decía que es muy importante el número 48 en adelante, para que también purifiquemos esta devoción y esta espiritualidad del corazón de Jesús. ¿En qué sentido? Vean ustedes lo que dice el Papa aquí en estos números que me parece también fundamental e importante, pues con todo lo que hemos estado diciendo, ¿verdad?, al respecto. Dice el Papa, la devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Incluso dice que sería bueno que las imágenes no sean solo como el corazón solito, sino el corazón en la persona de Jesús. Lo que contemplamos, dice el Papa, y adoramos, es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya en donde está destacado su corazón. Y sigue en el 49. Es impensable destacar que nos relaciona, indispensable destacar que nos relacionamos en la amistad y en la adoración con la persona de Cristo, atraídos por el amor que se representa en la imagen de su corazón. Veneramos esta imagen que lo representa, pero la adoración se dirige solo a Cristo vivo, solo a Cristo vivo. Entonces, incluso, ¿verdad?, si estuviera presente el sacramento de la Eucaristía y una imagen del corazón de Jesús, por supuesto que adoramos a Cristo en la Eucaristía, veneramos la imagen del corazón de Jesús que nos recuerda el amor de Dios. Dice el 50, no lo adoramos aisladamente, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado quien vive, ama y recibe nuestro amor. De ahí que cualquier acto de amor o adoración a su corazón en realidad se ofrece propia y verdaderamente al mismo Cristo. Entonces, esto sobre todo para entender el tema del corazón. El corazón, termina diciendo, tiene el valor de ser percibido no como un órgano separado, sino como un centro unificador, que este sería entonces como el aporte importante de hablar del corazón, para que nos dé centro, pero cuando hablamos de centro es Jesucristo en realidad. Y en Cristo su corazón, que nos habla del infinito amor de Dios para con nosotros. El Papa también nos habla, aparte de esta lista de santos que nos regaló por allí, otros propagadores de esta devoción. Y aquí va a ser muy importante el aporte de Charles de Foucault, no voy a tocar mucho, se los dejo a tareas que es demasiado, ¿verdad? Y Santa Teresita del Niño Jesús, que agregaron elementos muy importantes a esta devoción, sobre todo desde el tema de la confianza, ambos sobre el tema de la confianza. Al respecto de este tema,
el Papa dice que hay una página en la obra de Santa Teresita, sobre todo, que debería ser releída constantemente, porque en esa página ella ayudó a una hermana, a una Sor María del Sagrado Corazón, a evitar concentrar la devoción del corazón de Jesús en un aspecto dolorista, o sea, del dolor. Me duele lo que Cristo sufre, entonces, como nada más la parte de la pasión y no, ya que algunos entendían en aquel momento la reparación como una suerte de primacía de los sacrificios o de cumplimientos moralistas. Y eso también desvirtúa el asunto porque pone la confianza mucho en nuestros actos. No, no es eso. Santa Teresita de Niño Jesús, y esto es lo que le encanta al Papa, y lo plantea así, nos propone más bien el tema de la confianza. De hecho, el Papa, acuérdense, nos regaló una carta en torno a Santa Teresita que se llama así, era la confianza. Y en el número 138 cita a Santa Teresita eh, con esta página. Santa Teresita a esta hermana le manda a decir esto: mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. O sea, si las prácticas espirituales se vuelven para mí como en una especie de mérito, o sea, yo soy el que las hago, las llevo adelante y hasta me enorgullezco de ellas, pues no, no ese es el camino. Lo que le agrada, dice Santa Teresita, es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. Vean qué fuerte. O sea, intentar entonces caer como en manifestaciones, tal vez como de dolor, ¿verdad? Por el dolor simplemente, o algún atractivo por el sufrimiento, como dice ahí, es el propio consuelo de repente lo que estamos buscando. Comprende, le dice Santa Teresita a esta hermana, que para amar a Jesús, para ser víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformador. Entre más débil seamos, entre más pequeños seamos, ese es el camino del Evangelio que Jesús nos propone. Ay, cómo quisiera hacerte comprender, le dice Santa Teresita, lo que yo siento. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Entonces, como que nos regala Santa Teresita, según el Papa, la actitud para acercarnos a ese tema del corazón de Jesús. La actitud es desde la confianza sobre todo, sabiéndonos amados por Él y depositándonos en Él, haciéndonos pequeños, abandonándonos. Justamente Charles de Foucault tiene esto también, ¿verdad? El tema de la banda. También señala el Papa, nada más para recordarlo, otros santos que van a ayudar a la propagación de esta devoción, que son, por ejemplo, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelcina, Santa Faustina, con la devoción a la, a la Divina Misericordia y a la vida gloriosa del resucitado, y San Daniel Comboni. Les digo San Daniel Comboni porque es muy interesante. San Daniel encontró en la devoción al corazón de Jesús la fuerza para su compromiso misionero. Ven, aquí ya es entonces diferente, o sea, como este amor de Cristo manifestado en la cruz, brota la fuerza para la misión. El asunto con todo esto es que todas estas figuras de la espiritualidad que el Papa cita han encontrado en el corazón de Jesús la clave para dar el centro a sus propias vidas. ¿Y a qué es lo que íbamos justamente? En el juzgar, a intentar dar al mundo centro que unifique. Bueno, todas estas figuras lograron dar eh, a sus propias vidas y a la vida de los que le rodearon, que se acercaron a ellos, ¿verdad? Centro a través de la devoción del corazón de Jesús, que todo gire en torno a Él y de esta manera poder avanzar en su camino. Bueno, entonces hasta aquí el ver, era el diagnóstico, el mundo está sin corazón. El juzgar, o sea, el iluminar esa realidad desde Cristo, ¿verdad? Desde Cristo como centro, ¿verdad? La máxima palabra en la cruz, costado abierto, y de ahí nace la devoción en el corazón. Pero esto para poder dar una respuesta práctica. Entonces llegamos al actual.
Y este actuar, hermanos, creo que es el que tiene que ver muchísimo también con nuestra vida, con lo que somos y con lo que hacemos también en la vida pastoral, en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades, ¿verdad? La respuesta práctica a este amor es el amor. Si nos quedamos solo como en la contemplación o en qué bonito que quedó esto, pues sí, le estamos dejando o estamos llevando la vida espiritual y la vida cristiana pues a una parte nada más. No le estamos llevando a su finalidad, que es que nosotros llevemos a la práctica todo esto. Dice en el número 165, ¿de dónde surge o dónde tiene que brotar exactamente el actuar? El actuar, entonces, corresponde a la respuesta de amor que nosotros le demos a este amor de Dios. Una respuesta que se prolongue sobre todo en los hermanos. Sobre la respuesta, la devoción al corazón de Jesús le debe su profundización a Santa Margarita y a sus visiones. De aquí brota, o sea, ¿por qué tenemos que darle una respuesta a este amor de Dios? Aquí hay una intuición muy importante gracias a Santa Margarita, porque ella en sus visiones recibió un lamento y un pedido de Jesús para que hiciéramos algo. ¿Qué fue lo que exactamente encontró Santa Teresita o escuchó, recibió de Jesús? El Papa lo sintetiza aquí en el 165. Dice, Jesús expresa el dolor porque su gran amor a los hombres no recibe a cambio por procurar su bien, sino frialdad y repulsas. Eh, por aquí, ingratitudes y desprecios. Esto dice el Señor, me es mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi pasión. Esto es lo que recibe Santa Margarita. O sea, le duele más al Señor la frialdad, las repulsas, los desprecios que le hacemos a su amor en este momento, que su misma pasión, que los mismos dolores de su pasión. Vean qué fuerte. Esto debe provocar una respuesta. También dice entonces, a partir de estas visiones de Santa Margarita, que Jesús entonces expresa su necesidad de ser amado y devolverle amor por amor. Esta es la palabra o la frase final. Amor por amor. Lo dice en el 166. Dice, Jesús habla de su sed de ser amado. Nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante su deseo. ¿Cuál deseo? Tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume, y no hallo a nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. Y continúa, recibí de Dios gracias excesivas de su amor, eso lo dice Santa Margarita, y sintiéndome movida del deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor. Ahí es donde está la frase. Así enseña León XIII, escribiendo que mediante la imagen del Sagrado Corazón, la caridad de Cristo nos incita a devolverle amor por amor. Y ya con solo esto, hermanos, imagínense todo lo que se desprende de esta frase. O sea, al amor de Cristo entonces le corresponde el amor nuestro, tanto a Él como también manifestado, por supuesto, a los hermanos. Aquí viene, este amor tiene que hacerse concreto en los hermanos. Es la forma en la cual nosotros podemos llevar entonces a la práctica este amor, este actuar. Dice el Papa, necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. Y aquí cita, efectivamente, eh, ¿verdad? Pasajes bíblicos donde está claro esto. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, ¿verdad? Para no caer en esa indiferencia de la que Santa Margarita le escuchó al Sagrado Corazón. Toda ley está resumida plenamente en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Primera de Juan. O también Primera de Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Clarísimo, ¿no? O sea, el amor de Dios y responderle amor por amor se hace efectivo y claro en el amor a los hermanos, también a Dios, pero primero vamos a hablar del amor a los hermanos. Por cierto, dice el Papa también en 166 que el amor a los hermanos no se fabrica, no es el resultado de nuestro esfuerzo,
sino que requiere una transformación del corazón. Por eso hay que pedirle al Señor, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Esa invitación tan bonita en esa ejaculatoria que le hacemos al Señor, ¿verdad? Para poder responderle de esa forma y que no sea una improvisación ni una cuestión así que nos salga falsamente, ¿no? Hay que tener los sentimientos de Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, para poder amar como Cristo lo hace. Y esto de responderle al Señor amor por amor, entonces también se enmarca en tres movimientos de respuesta a la devoción al corazón de Jesús, que es con lo que termina la carta encíclica. Estos tres movimientos son la consolación, la compunción y la reparación. No sé si a algunos les hace conocido, ¿verdad? Tal vez en algún momento hemos escuchado de lo de reparar, ¿sí? Consolar. ¿De qué se trata esto, verdad? ¿Por qué es que el Papa los vuelve ahí como a presentar? Bueno, digamos un poquito a partir de lo que dice el Papa, qué es cada uno y cómo cada uno nos ayuda a darle esta respuesta a Dios, de amor por amor. Primero nos habla de la consolación. ¿Qué es la consolación? Bueno, es un deseo, es un deseo. Dice en el número 151, eh, el corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar no solamente frente a este gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó. Así surge, dice aquí, el deseo interior de darle consuelo. Primero está el deseo, ante el amor de Dios, lo primero que tenemos que pedirle es el deseo de consolarlo, en este caso, por lo que él sufrió, que es el movimiento que está ahí en primer lugar. Pero el deseo nos tiene que hacer pasar también a la compunción. ¿Qué es la compunción? Así en palabras más simples, el dolor entonces por nuestros pecados. No solamente el deseo de consolar al Señor, que nos ha consolado primero a nosotros, sino también de sentir dolor. Para poder hacer eso hay que sentir dolor. Dice el 158. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también, ojo, en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor. Es una experiencia que nos purifica porque el amor necesita la purificación de las lágrimas, que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión de nosotros mismos. Ok, entonces, el corazón nos tiene que llevar al reconocimiento de nuestras esclavitudes y nuestros apegos, que fue lo que llevó justamente a Cristo a sufrir por nosotros. Y dice en el 159, aquí, ¿verdad? Esto es la compunción. Dice, así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor, mientras más se profundiza la compunción del corazón del creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, porque con el sentimiento de culpa no hacemos nada, ¿verdad? Nada más así, no. No es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura. Es lo que sentimos justamente cuando nos vamos a confesar, ¿verdad? Porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo. Entonces, termina aquí en lo que subrayo aquí abajo, se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, al milagro de las lágrimas, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal hay que pedírsela al Señor en la oración, o sea, dolor por nuestros pecados. Ese aguijón benéfico que cura por dentro, porque reconocemos el propio mal y nos abrimos a la acción del Espíritu. Por eso es que decimos que nada sirve nada más, no nos sirve solo con un sentimiento de culpa o un escrúpulo, no es, me reconozco pecador y me abro a la acción del Espíritu Santo. Estamos, para que no nos perdamos, hablando de las tres movimientos de respuesta al amor de Dios. Entonces, consolarlo, la compunción, sentir dolor por nuestros pecados, que por cierto esto ayuda también, dice el Papa, al perdón de los demás, porque la persona que es capaz de compungirse, o sea, de tener ese dolor, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados. Vean qué interesante.
sea, quien es capaz de compungirse no juzga, sino que hace que, o le permite que si ve que el otro hermano también falla, más bien lloro por los pecados de ese hermano, sin escandalizarse, ¿verdad? O sea, termina diciendo, donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte. Es fácil ser como muy buenos con uno, pero duros con los demás, ¿no? Si logramos la verdadera compunción, más bien dice el Papa, nos volvemos severos con nosotros mismos, en el sentido de que nos volvemos exigentes con nuestra conversión, pero misericordiosos con los demás. Exigentes con nosotros, pero misericordiosos con los demás. Démosle vuelta al asunto, porque a veces puede ser que seamos diferentes, o sea, que caigamos en lo contrario. Exigentes con los demás y demasiado buenos y de repente eh, tranquilos, ¿verdad? Sí, que no nos importa lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Muy buena gente es con nosotros. Se me fue la palabra que les iba a decir. Y la tercera respuesta es la reparación. La reparación, creo que ya vamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se le responde al amor de Dios? Primero, con un deseo de consolarlo, sintiendo dolor, ahora hay que reparar esto. ¿Cómo se repara? ¿De qué se trata la reparación? A veces escuchamos, hay que hacer un acto de reparación, ¿verdad? Sobre todo cuando lo de desagravio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se atenta contra el Santísimo Sacramento. Bueno, la reparación, ¿cómo es que el Papa nos la plantea y nos la recuerda? Aquí él vuelve a San Juan Pablo II, en 182 dice, San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor. La reparación es una construcción de la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Entonces, aquí el Papa dice algo importantísimo. La reparación tiene un sentido social. No es solamente que me quedo yo en que yo me arreglo con Dios, sino que también tengo que arreglarme con los hermanos. Tengo que construir lo que está en ruinas con los hermanos. Esto es la reparación. Y dice en el 184, precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse y los motive y los haga posibles, ¿verdad? Entonces, es esto, ¿verdad? Son los actos también en los de amor hacia los demás, impulsados por el mismo Cristo que mueve este deseo en mí. Y dice el Papa, esto exige una mística, esta reparación social, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje y creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Esta es la reparación. Hay un poquito más, porque dice también el Papa que esta reparación, si queremos verla claramente, se manifiesta en la capacidad de pedir perdón. En definitiva, dice en 187, la reparación para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser simplemente un acto de justicia, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable, eso es la compunción, ¿verdad? Ya dijimos, y pedir perdón. Sobre todo el hábito, dice el Papa, de pedir perdón a los hermanos, pedir perdón a los hermanos. Hay un gran espíritu de reparación y podemos hacer mucho, incluso con aquellos que nos han hecho mal, poder perdonarlos o poder pedir perdón si es que hemos hecho mal nosotros, ¿verdad? Vean el sentido social tan fuerte que tiene esto. No se nos queda como en una espiritualidad intimista, no es eso, es la verdad, o solamente Dios y yo, el corazón de Jesús y yo, no, esto me tiene que llevar, por supuesto, a los hermanos. Y con respecto a Dios, ¿qué significaría la reparación con respecto a Dios? Para que les decía yo, también tiene esta dimensión. Dice, puesto que el Señor, que todo lo puede en su divina libertad, ha querido necesitar de nosotros, vean qué bonito, pudo haber salvado el mundo, ¿verdad? Sin nosotros, necesitó de nosotros. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿verdad? Dice San Agustín. La reparación se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor de Cristo en el mundo, con nuestras
faltas de confianza, gratitud y entrega. 197. No hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo, pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad no le permite al corazón de Cristo dilatar en este mundo sus oleadas de infinita ternura. Y esto es así porque el mismo Señor requiere respetar esta posibilidad. En síntesis, ¿cómo se vive la reparación con respecto a Dios? Quitando los obstáculos que le ponemos para la expansión de su amor. Y eso empieza por nosotros mismos. O sea, ¿cuántos obstáculos? Por supuesto, el pecado es uno, ¿verdad? Fuerte. Le ponemos entonces a Dios para que expanda su reino en mí. ¿Cuántos obstáculos también le ponemos para que expanda su reino también en el mundo? Esos obstáculos hay que quitarlos, porque ya dijimos que la reparación es una construcción, es la construcción de la civilización del amor. Por eso la devoción al corazón de Jesús no se queda solo en un aspecto de contemplación o de plegaria, tiene este aspecto de acción, o sea, de llevar a la práctica la vida cristiana. Termina el Papa diciendo en el 200, hermanas y hermanos, propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es en definitiva ofrendar al corazón de Cristo una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura. Esto es, ¿verdad? Esto es lo que el Papa señala entonces en este 200 como esta invitación final eh, a, a quitarle al Señor los obstáculos que hayan para que expanda este amor. Bueno, eh, para ver acá. Sí, muy bien. Entonces, hasta aquí la parte del método de discernimiento evangélico que es como el hilo conductor de la carta, el ver, el diagnóstico, el juzgar, poner a Cristo en el centro y el actuar, las consecuencias que tiene el sentirnos amados por Él y cómo tenemos entonces que llevar este amor a los demás y cómo esto nos compromete desde el punto de vista misionero, por supuesto también con los demás, ¿verdad? Es llevar a Cristo a los demás de una manera clara, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, terminaríamos hablando de las consecuencias pastorales. Ya esto, digamos, aparte de la carta. Un poco ya aplicado y con eso terminamos de cómo llevar adelante nuestra pastoral en la diócesis, en la iglesia, a partir de las enseñanzas de esta encíclica. Yo les planteo estas que quiero aquí mencionar, pero como les digo, les dejo también para reflexión de ustedes en los grupos, en las parroquias. Bueno, ¿qué más podemos aplicar de esta carta pastoral? Pero lo primero para mí, pastoralmente hablando, es volver constantemente a lo esencial de la vida cristiana. Ya el Papa lo decía, a veces puede ser que nos perdamos en cosas externas que son importantes para la evangelización, pero que estemos olvidando lo esencial. El mundo está sumido en la guerra, el consumismo, el empleo desmedido, lo decía, la secularización. Hay que plantear de nuevo el centro de la espiritualidad cristiana, es decir, la proclamación del amor de Dios. Y parece, pero eso es lo que ha hecho la iglesia, pues sí, pues tenemos que seguirlo haciendo. O sea, no podemos olvidar cuál es el centro y cuál es la razón de la iglesia. Decía el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar, y evangelizar es comunicar esta noticia de amor de Dios para con nosotros. Por eso se hace necesario, diría yo, un anuncio carismático, urgente y eficaz para poder volver a lo esencial de la vida cristiana constante. Una segunda consecuencia es ejercer una pastoral encarnada. Ya vimos entonces que el Papa señala lo problemática de una pastoral desencarnada. De nada sirven planes pastorales y acciones que podamos llevar adelante si estas acciones están desprovistas del amor de Dios. Ahí ese es el punto. Cuando hablo de una pastoral encarnada es que las acciones llevan por dentro el amor de Dios. Hay que observar nuestras acciones desde el principio de la encarnación. El principio de la encarnación es que el Señor se hizo hombre, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se hizo hombre y asumió toda nuestra naturaleza y desde lo que somos nos salvó. Bueno, nosotros no podemos entonces plantear una pastoral como desde lo alto o como muy lejana a la realidad, ¿no? Una pastoral encarnada.
Para Dios nada del humano es despreciable. Si nos amó con un corazón humano y divino, pero un corazón humano también, subrayando esto, la pastoral debe ser cercana y capaz de tocar corazones. Qué gran reto para todos los que queremos llevar adelante el anuncio del Evangelio. Tocar corazones. Ya lo dice, entonces, citando a Heidegger, ¿verdad? Que erice la piel, que ponga la piel de gallina, sin caer en sentimentalismos. Pero es importante de alguna manera que se puedan tocar los corazones. Ya vimos por qué es tan importante. Tercero, plantear una pastoral de gestos y palabras desde Jesús. Obviamente, para llevar a cabo la pastoral encarnada, es importante que las acciones pastorales tengan como modelo las acciones y palabras de Cristo, en un equilibrio natural. O sea, que no nos vayamos mucho a las palabras, dejando los gestos, y que tampoco nos vayamos mucho a los gestos, sacrificando las palabras. En Jesús hay equilibrio. Creo que nosotros también lo tienen que ver. Por supuesto que son las palabras importantes para dar razón, sustento a los gestos, pero los gestos son importantes para poder confirmar y consolidar las palabras, ¿verdad? Una y otra cosa. Dice el Evangelio de hoy que la gente se asombraba porque Jesús les hablaba con autoridad, y autoridad es porque hacía lo que decía. Entonces creo que esto es, ¿verdad? La pastoral desde gestos y palabras. Un cuarto elemento sería reconocer la bondad de la piedad popular. Y yo aquí a lo que quiero ir es porque vean cómo la devoción al corazón de Jesús, este elemento que el Papa rescata como esencial de la espiritualidad cristiana, se difundió gracias a la piedad popular, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante tener la capacidad de reconocer y respetar la sensibilidad de ciertas almas. Hay almas que son más sensibles que otras y hay que respetarlas, ¿verdad? Sobre todo en ese tema de la piedad, porque a través de la piedad popular hay experiencias profundas de fe. Por supuesto que hay que evangelizar esa piedad popular. Hay un directorio que la iglesia tiene con respecto a esto, ¿verdad? Que es importante también llevarlo a la práctica. Pero el punto es esto, si no hay nada que esté en contra de alguna manifestación, yo creo que hay que tener apertura y saber acompañar esos procesos, porque en esos procesos también se manifiesta el amor de Dios, el amor misericordioso. Por supuesto, número 5, hablar del compromiso social de la fe. O sea, recordar que el termómetro para medir el amor a Dios es el amor a los hermanos. Es que no hay como mucho que darle vuelta a esto, ¿verdad? O sea, nuestra fe tiene un compromiso y un compromiso social. Cuando digo compromiso social es una fe que sea capaz de tocar todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos de la vida. Ninguno de los elementos de la vida no tiene que ver con nuestra fe, con nuestro evangelio. Todos los ámbitos pueden ser tocados. Compromiso social de la fe. Eso también nos permite una pastoral encarnada, por cierto, ¿verdad? Sexto, formar en la conciencia de pecado. Ojo, sin caer en el jansenismo, del que hablábamos al principio, ¿verdad? Que es esta tendencia a creer que la naturaleza humana es totalmente perdida y no hay nada que hacer con ella y que se salvarán solo algunos. No, no es esto. Pero es importante formar en la tendencia, en la conciencia de pecado, perdón, para combatir también otra cosa que hay en el mundo, que es complicada, que es la tendencia a normalizar lo que está mal. Incluso hay ciertos sectores, ¿verdad?, de la sociedad, farándulas, y esto que alardean del pecado, ¿verdad? Y esto creo que no podemos ser como así simplemente indiferentes. Y la conciencia de pecado es muy importante para la conversión, porque ya vimos que si no hay compunción, entonces no podemos llegar tampoco a la reparación. Entonces, la compunción es reconocerme el pecador para abrirme a la acción del Espíritu. Esto es importante también, creo, en este mundo que quiere, repito, normalizar el pecado. Y finalmente, yo lo plantearía así, el compromiso sinodal del amor. No les puse ahí el número, pero si me lo buscan, o sea, no viene en la presentación, pero el número 212 de la encíclica dice así: no se debería pensar en esta misión de comunicar a Cristo como si fuera solamente algo entre Él y yo. Se vive en comunión con la propia comunidad y con la iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, vean esto que es importante para las parroquias y la diócesis, si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesús.
A mayor lejanía de la comunidad, mayor lejanía de Jesús. Es así como una fórmula que el Papa plantea ahí. Si nos olvidamos y no nos preocupamos por ella, o sea, por la comunidad, nuestra amistad con Jesús se irá enfriando. Nunca se debería olvidar este secreto: el amor a los hermanos de la propia comunidad, sea religiosa, parroquial, diocesana, es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigos con Jesús. Entonces yo aquí esto veo un aspecto, un compromiso, una vivencia sinodal del amor. O sea, el amor no solamente lo podemos vivir como una relación, dice ahí el Papa, entre Jesús y yo. Y también mi compromiso es entre Jesús y yo, no. Hay un compromiso comunitario. Alejarme de la comunidad es alejarme de Jesús. Olvidarme de la comunidad es dejar que el amor por Jesús se enfríe también. Vean qué efecto tan importante nos regala el Papa al final entonces de la encíclica, eh, del amor de Jesús, pero cómo tiene este compromiso también con el amor a los hermanos. Termino con esto. El corazón de Jesús, este que debe ser el centro unificador del mundo, la síntesis, es una fuente inagotable de amor. El Papa termina diciendo: de la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Bueno, hasta aquí un poquito la presentación. Muchísimas gracias por la paciencia, porque sé que fue un poco extenso, pero de verdad que invitarles a poder profundizar en esta encíclica que el Papa nos ha regalado, y pues que lo puedan también profundizar en sus parroquias, en la diócesis, así como lo están haciendo hoy. Gracias por la paciencia, por la atención y por la invitación, Padre Lima, Ramón, padres. Padre Coto, muchísimas gracias por ese camino que ha hecho durante esta noche a través de ese documento. No solamente nos ha situado sobre realmente el pensamiento y el corazón del Papa Francisco, sino que también nos ha recordado lo esencial de nuestra fe. En verdad, pues todos esos últimos elementos, todos esos retos pastorales que la misma carta, perdón, que la misma encíclica nos da, pues también nos hace ver un poquito en lo que debemos de poner realmente nuestra atención. ¿Verdad, Padre? Muchísimas gracias. Que el Señor le siga bendiciendo en esa labor, en ese trabajo que no es fácil, también de poder ir formando pastores, o más bien, facilitando el espacio para que los jóvenes se encuentren con el gran pastor. Coto, si nos hace una pequeña oración y nos regala su bendición para concluir este día tan especial. Gracias, Padre. Y gracias a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por que nos ha recordado hoy a través de las palabras del Papa, que nos ha llevado también al Evangelio, lo grande, lo infinito de tu amor para con nosotros. Gracias porque también nos involucras en la construcción de esta civilización del amor, como diócesis de la Juela, compuesta por personas que queremos encontrarnos contigo. El amor infinito, queremos pedirte la gracia de poder llevar adelante nuestra vida pastoral desde el amor que nos has manifestado. Bendice a nuestras familias y a todas las personas que más están necesitando también, Señor, de esta caricia tuya en esta noche. Ayúdanos a experimentar siempre en nuestra vida cuánto nos amas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches. Gracias.